Hola, buenos días a todos. Si alguien nos ve en grabación, también pues buen día en Buen general. día. Vamos a transmitir hoy una pequeña cápsula sobre el CBD y su relación con la anorexia. Y es una cápsula que preparó Adriana Hernández Guerrero. Adri, cuéntanos un poquito. Hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, realmente me surgió la curiosidad de saber si el CBD podría ayudar en trastornos alimenticios. Entonces empecé a investigar un poco y curiosamente, pues sí, resulta que sí ayuda, sobre todo en casos de recuperación. Y bueno, voy a hablar de la anorexia porque al decir trastornos alimenticios, pues es bulimia, vigorexia, entre otras, ¿no? Pero me quiero enfocar un poco en la anorexia porque justamente uno de las acciones que hace el CBD es a través de una sustancia que aumenta el apetito en las personas. Y justamente con la anorexia lo que la persona hace es reprimir, ¿no? Toda el hambre que siente. Pero bueno, antes de comenzar ya directamente a ver el por qué el CBD podría ayudar, vamos un poquito a platicar sobre el contexto para aquellos que no sepan bien qué es la anorexia. Pues es un trastorno alimenticio en donde la persona tiene una imagen distorsionada de su cuerpo y también tiene un miedo injustificado al subir de peso. Entonces se obsesiona con su peso, se obsesiona con la comida que ingiere y pues no come, o lo que come es algo pues muy mínimo, ¿no? Que no cubre con todas sí, los requerimientos nutricionales que una persona necesita. Y yo aquí también quisiera resaltar un poco que es una enfermedad del alma, así es como yo le llamo. Yo padecí bulimia hace unos años y me di cuenta que no era únicamente un tema físico, sino también viene involucrado pues una carga emocional fuerte y muchos aspectos sociales, ¿no? De alguna manera, cuando uno es adolescente o joven, te hacen falta muchas cosas, ¿no? En cuestión de carácter, en cuestión de forjar tu pensamiento, tu mentalidad, y es muy fácil que a través pues, de ciertas influencias y presiones te dejes llevar con tal de encajar en algún grupo, ¿no? Entonces, de repente se veían estas imágenes de las modelos en revistas con un cierto estereotipo o un tipo de cuerpo y entonces si tu imagen corporal no encajaba en eso, no formabas parte de lo atractivo, lo que es considerado atractivo en nuestra sociedad, ¿no? Obviamente cuando vas creciendo te vas dando cuenta que existen diferentes tipos de cuerpos, que los cuerpos reales y sanos pueden ser diferentes a lo que nos muestran los medios o las revistas y que está bien además, ¿no? O sea, también qué aburrido que solamente hubiera un solo tipo de cuerpo, ¿no? Justamente creo que la diversidad conduce a la innovación. Esto que mencionas, Adri, del factor edad y el factor querer pertenecer, creo que sí es muy distintivo de la anorexia. Y a mí me surge la pregunta, si tú en lo que has podido investigar, viste casos que alguien empieza a tener un problema de este tipo a una edad avanzada o si es prácticamente algo exclusivo de jóvenes. Es la mayoría de los casos que yo he leído son en jóvenes. Sí ha habido casos en personas mayores, pero uy, no sé exactamente la estadística, tendría que entrar a investigarla, pero sí estamos hablando, yo creo que es un 95% caso de jóvenes y un mínimo de personas mayores. Pero sí, el factor riesgo está entre los 12 a 19 años, Ah, muy más o joven, en menos. realidad, Sí, muy sí. jóvenes. Y es curioso lo que Sí, mencionaste, que decías que tiene que ver mucho con el autoconocimiento, ¿no? Porque totalmente. en realidad, como sociedad en general, no practicamos mucho la observación de lo que somos Exacto. emocionalmente, energéticamente, espiritualmente,
y pues es fácil dejarnos llevar por presiones en lo físico, ¿no? Que en este caso es como una estética, pero lo físico también puede ser como elegir una carrera solo por el dinero que se supone que te va a dar, ¿no? O elegir estos años de la adolescencia nos enfrentan a decisiones de vida que realmente como comunidad no tenemos las bases emocionales para poder elegir algo que resuene con la esencia de lo que somos y no con una presión desde lo meramente superficial. Completamente. Es una falta de conocimiento interior, exterior, y que nos dejamos llevar simplemente como borregada, ¿no? De, como esto se está diciendo que es lo que está de moda, esto es lo que tú vas a ganar, y ahí vamos, ¿no? Sin detenernos realmente, como dices, a observar primero en nosotros, ¿no? O sea, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Tal vez ni siquiera nos preguntamos eso en la adolescencia, ¿no? Son preguntas que ya nos hacemos cuando queremos sentar cabeza, que esa frase se me hace muy curiosa también porque en nuestra sociedad, o al menos donde yo me desenvuelvo, es mucho eso, ¿no? De ya llegas a una edad en donde tienes que sentar cabeza. ¿Qué significa sentar cabeza, no? ¿Y por qué no poder explorar y poder llegar a descubrir tu propósito de vida justamente mediante ese descubrimiento, mediante el viajar, mediante hacer cosas que te reten a salir de ti, pero para volver a encontrarte, ¿no? Yo muchas veces digo, es necesario perderse. O sea, es necesaria esa etapa de perderse para volver a encontrarse, ¿no? A veces el camino que uno elige no es el más pacífico, pero hay muchas formas de poder encontrarse, ¿no? De volver a ti, de conocerse. Pero sí, es interesante, y no solamente en la parte física, sino como dices, ¿no? Desde la carrera que estudiamos, desde nuestra pareja, son muchos aspectos, ¿no? Entonces sí, yo lo defino realmente como una enfermedad del alma. Aquí tenemos un dato interesante, esto lo saqué del Instituto Nacional de Psiquiatría y bueno, de una encuesta nacional de salud que se realizó. En México se registran cada año 20,000 nuevos casos de anorexia y el 10% de estos 20,000 casos intenta suicidarse. Entonces, no sé, de repente yo había creído que el boom de los trastornos alimenticios había sido en los 2000, pero no sé, por ahí entre el 2001, 2010, pero realmente en la actualidad sigue habiendo casos, ¿no? Tal vez ya no se habla muchísimo de ello, pero las chicas, y yo digo chicas porque sí también tengo el dato de que son más mujeres las que lo padecen, los hombres también, pero en menor porcentaje. Entonces, es un incremento del 300%, ¿no? En los últimos años. Es muchísimo. Entonces, me llamó la atención mucho este dato de por qué sigue habiendo este trastorno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque finalmente es un reflejo, ¿no? De un inconsciente colectivo. Si la persona está enferma o tiene este tipo de trastorno, ¿qué es lo que está pasando a su alrededor, en su estilo de vida, que está ella como sacándolo de esta forma? Porque finalmente pienso que es eso, ¿no? Un reflejo. Claro, tú aquí mencionas algunas causas que identifica el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero me gustaría que me platicaras un poquito de ellas que están en lo oficial identificadas y también cómo fue tu relación con el proceso que tú nos cuentas, que viviste de bulimia, si alguna de esas causas a ti te resuena, cómo lo viviste. Sí, definitivamente varias de las causas que están ahí me resuenan. La primera es rechazo a la feminidad, y voy a hablar de la feminidad no en el sentido estricto de lo que ahora se dice, ¿no? De que las mujeres, porque finalmente la energía femenina y masculina está presente en hombres y en mujeres, pero cuando decimos rechazo a la feminidad es justamente esta cadena de valores, por decirlo así, que representa la energía femenina, es decir, la unión, la contención, el poder fluir con las emociones. Muchos de los trastornos alimenticios es no querer poder sentir nada, ¿no? El decir, los alimentos
se relacionan con las emociones. Incluso está interesante porque yo me he puesto a observarme y de repente cuando tiendo a estar triste se me antojan las cosas dulces. Cuando tiendo a estar histérica o alegre o feliz, se me antojan las cosas saladas. No sé, he encontrado una conexión entre mis emociones con la comida, con lo que se me antoja comer. Entonces, cuando hablamos de rechazo a la feminidad, es ese no sentir emociones, no dejar fluir la serie de emociones o no tener la capacidad de que bajo la influencia de esas emociones poder manejarlas, ¿no? O sea, es tal vez tan fuerte la emoción que se siente que la persona no lo quiere. También respecto a los cuerpos femeninos, las curvas, ¿no? Nosotras las mujeres, pues sí, ¿no? Pasamos por diversas etapas, la menstruación, tenemos también nuestra etapa de fertilidad. Cuando nos embarazamos, pues todo es curva, ¿no? Todo se habla de que el círculo es la figura sagrada femenina, ¿no? Entonces, las figuras redondas en nosotras, en los pechos, en el abdomen, en las caderas, en las pompis, o sea, todo te conduce a lo redondo, ¿no? Entonces, justamente esta parte de querer ser delgada, pero a un nivel extremo, es esa falta de curva, es esa falta de fertilidad, es esa falta de abrazar el círculo femenino, ¿no? Todo lo que es generosidad, abundancia, eh, esta parte que a mí me remite a la energía femenina es un rechazo a ello, ¿no? Incluso las pasarelas, de repente yo veo y digo, parecen hombres, no mujeres, Ajá. ¿no? O sea, son tan delgadas que no tienen pechos, no tienen caderas, o sea, es como ver a un chico, pero además joven, ¿no? Porque ni siquiera un hombre adulto parece así, es como un chavito hombre, pero con cara de niña, ¿no? Entonces, para mí eso es lo del rechazo a la feminidad y sí, completamente te identificas con eso en cierto punto. Este mensaje falso también de ensalzar a la delgadez como representación de éxito, ¿no? También durante mucho tiempo, desde películas, series, novelas, etcétera, representan a la mujer exitosa, feliz, eh, correcta, siendo muy delgada, ¿no? Entonces, eso es también una relación que creo que es más del occidente. La verdad no sé, en otras culturas supongo que en África, que en Asia, en Oceanía tal vez tengan un concepto diferente, pero al menos aquí en Occidente sí veo que esa es la tendencia. Y además de que se crece y se vive en una sociedad con culto sobre el cuerpo, ¿no? Que genera cierta frustración, lo que decía. Si no se tiene este cuerpo 90, 60, 90 o determinado cuerpo, no tienes el cuerpo ideal, entonces fracasaste, ¿no? De alguna manera. Sí, y esto que pones en la presentación es interesante y muy fuerte en cierta manera, porque si la delgadez o la masculinidad, lo no curvo, es como dices aquí la representación de lo que es exitoso, de lo que es correcto, pues entonces hablamos de que como sociedad vivimos una contradicción permanente entre obligar a las mujeres a adoptar atributos masculinos, pero al mismo tiempo hay como una parte inconsciente o latente de que algo en lo colectivo y en lo individual nos pide acercarnos más a la feminidad y entonces tenemos como todo este dilema de la mujer madre, por ejemplo, y la mujer sexual, que tienen que ser como separados, ¿no? Porque la mujer madre tiene que ser flaquita, impecable, no sexual, ¿no? Y la mujer sexual es como un ente extraño, fantasmagórico, que no debe ser nadie de nuestras amigas, ni nuestras hijas, ni nadie, ¿no? Pero tiene que estar ahí porque lo necesitamos, pero lo estamos negando al mismo tiempo y lo estamos insultando y estamos diciendo que no es exitoso, que no cumple con... Entonces, sí es un... Está muy loco. Tienes razón, es interesante. Es parte de todas las incongruencias que creo yo están presentes en el sistema y bueno, también es ya no pelearse, sino simplemente darse cuenta y tratar de hacer esta síntesis como hablamos, ¿no? De no irse al extremo, sino es, ya me di cuenta, pues trato un equilibrio, ¿no? Tampoco es irme al extremo de, ay,
ya no quiero nada de lo masculino, no, porque finalmente ambos tienen sus virtudes, es simplemente ese punto de poder tener de ambos, ¿no? Claro, sí, esto que mencionas de la frustración ante la idea de un cuerpo ideal, en contraste a, pues realmente ver que el cuerpo es una relación personal, ¿no? No es un parámetro externo que debería enfrentarse. Pues cuéntame más, orientándonos al tema central del video. Bueno, todo es central, ¿no? Pero conectándolo al otro elemento importante que queremos hablar de anorexia, ¿cómo el CBD puede ayudarnos con esto? Sí, el CBD, bueno, posee un efecto en el cuerpo que aumenta el apetito. Esto es porque el receptor CB1 posee efectos erexigénicos. Estos aumentan el apetito y aumentan además el valor gratificante real de los alimentos. Entonces, leí y se me hizo muy curioso y por eso lo puse en la presentación. Una persona que sufre de anorexia no solamente no quiere comer, sino que también pierde esta asociación positiva que tenemos cuando nosotros nos alimentamos, cuando nos nutrimos, ¿no? La persona lo pierde completamente y uno lo siente. Cuando tú comes un buen plato de verduras, legumbres, esa sensación de saciedad te llena no solo en cuerpo, sino en alma. No sé si me estoy dando a entender. Por eso que cuando comemos papitas, o bueno, a mí me pasa, ¿no? O comida chatarra, como y no dejo de comer, no me lleno. Pero es porque no le estoy dando al cuerpo ni al alma lo que realmente le satisface. En cambio, cuando es un buen plato con diferentes verduras de muchos colores, ya no más, ¿no? Me lo como y digo, oh, qué rico. Entonces, esa asociación positiva que tenemos la mayoría conscientemente, ¿no? Cuando desarrollas esa relación con la comida sanamente y conscientemente, te produce una sensación de bienestar. Entonces las personas que padecen de anorexia pierden esta asociación positiva y además de que la pierden, comienzan ellos a relacionar, y a mí es lo que se me hace muy, muy increíble del cuerpo humano, porque así como podemos generar conexiones, también generamos desconexiones, ¿no? Entonces ellas pierden eso y además comienzan a relacionar lo destructivo con la comida. O sea, es tan obsesivo, por decirlo así, el trastorno, que todo lo que se relacione con comida, que ellos pudieran utilizar para alimentar su cuerpo, automáticamente lo etiquetan, como de no, esto está mal, esto me hace subir de peso, esto destruye. Y entonces va haciendo esta cadena, ¿no? A nivel incluso cerebral. Entonces, pues sí, es justamente porque el CBD podría ayudar en casos de recuperación. Si ya la persona está dispuesta a entrar en un tratamiento, porque aquí quisiera mencionar algo importante. Creo que la persona que padece de trastornos alimenticios sí tiene que tener orientación profesional y tratarse de forma integral, ¿no? O sea, no solamente el decir, me interno en una clínica y ya, sino creo que sí son importantes los soportes psicológicos, los soportes familiares, para poder de alguna manera superarlo, ¿no? Y si la persona conscientemente dice, quiero, entonces el CBD ayuda, le va a aumentar el apetito, va a ayudar a estas asociaciones positivas que tiene la persona con la comida. Sí, y lo que mencionas de cuando tú empiezas a ver a la comida como un enemigo, como un elemento negativo, pues se construye una sensación de displacer y de culpabilidad, ¿no? Y creo que ese es otro aspecto que tal vez lo vas a tocar un poco por el mismo nombre del producto que en Hemp Stack manejamos. Focus habla de poner atención, ¿no? Y cuando tú decías, es que un plato de comida sana, equilibrada, rica, lo asociamos con pues sentarnos a la mesa con calma, ¿no? Con disfrutar, es un momento para nutrirnos y como tú dices, en varios niveles, ¿no? No solo en el físico. Y en cambio la comida chatarra es un distractor. Sí. Es como, ay, tengo que trabajar, pero tengo hambre, entonces no analizo porque tengo hambre, no analizo que es nada más como, bueno, voy a desconectarme de mi cuerpo un poco, voy a mantener, incluso a lo mejor si tengo ansiedad o algo, este acto mecánico de la comida chatarra, pues justo desvía atención del cuerpo en lugar de colocarla. Completamente. Muchos de los casos de anorexia se tratan con medicamentos antidepresivos y también ansiolíticos, ¿no?
Normalmente la mayoría de los pacientes que padecen este trastorno generan depresión o generan ansiedad. ¿Por qué? Pues es muy claro, ¿no? O sea, si no estás comiendo, imagínate en qué ansiedad, en qué estrés estás metiendo a tu cuerpo. Pero también corres el otro extremo de entrar en esta espiral emocional descendente, en donde la tristeza, la desesperación, el enojo te conduce a la depresión. Entonces, muchos de los casos, tengo entendido, se tratan con medicamentos antidepresivos. Por eso es que el CBD puede también ayudar y colaborar con el sistema, como ya hemos visto en otras grabaciones, con el sistema endocannabinoide, para regular la parte de ansiedad y la depresión. Entonces, las personas que deciden comenzar este proceso de sanación y tienen crisis de ansiedad, el CBD es un buen aliado, ¿no? Durante la jornada de recuperación. Se habla de que las personas que padecen anorexia, bulimia, vigorexia, etcétera, son como los alcohólicos, ¿no? De que no los puedes obligar a entrar a un proceso de curación o sanación, sino la persona a nivel consciente tiene que querer. Porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, estuve en la clínica Ellen West unos días y ahí fue cuando me di cuenta de, pues, de lo fuerte, ¿no? Que era el trastorno, lo fuerte que estaban las chicas, que las obligaban a comer de cierta forma para que no murieran, porque ellas ya estaban en un grado de que su peso era mínimo y que los vitaminas, minerales, etcétera, ya ni siquiera el alimento les entraba, entonces lo tenían que inyectar. O sea, ya cosas que para mí me marcaron y dije, es que esto es un camino a la muerte, ¿no? O sea, es lento, tal vez, y es sufrido, pero es literal uno de los muchos caminos que existen de autodestrucción para morirte, ¿no? Y la calidad de vida que puedes aspirar, pues, es muy baja, ¿no? Entonces, pero yo también decía, es tan fuerte cuando estamos con esta obsesión de yo no quiero subir de peso, quiero este cuerpo, que nada, aunque te traigan libros, aunque te digan, oye, tienes que comer, oye, que mira tu salud, oye, que esto, o sea, tienes tú que tener cierto nivel de conciencia, si tal vez no muy desarrollado, de decir sí. Sé que ahorita no lo estoy haciendo bien, sé que sí tengo un problema, ¿no? Como el alcohólico, y sí quiero cambiarlo y entonces entrar en ese proceso de curación y de sanación y que puede ser respaldada por pues nutrólogos, psicólogos, etcétera, que sí creo esa parte que es importante y también si tienes el apoyo de tu familia, pues es ideal, porque también la familia a veces es un factor, curiosamente, que influye en esto, ¿no? O sea, muchos casos en donde la mamá, la tía, el papá, entre ellos mismos son a veces los que presionan a la persona para, oye, es que no te ves bien, oye, ya subiste de peso, oye, la ropa ya no te queda, no sé, ¿no? O sea, la verdad es que son muchos factores que influyen. Claro, Cada pero caso es diferente. en esto que decías de la toma de conciencia, porque al ocupar un extracto de CBD como focus, pues tiene que haber esa voluntad de decir, no, yo Exacto. voy a centrarme, voy a poner atención a lo que estoy haciendo, a mi proceso de recuperar, una forma positiva de relacionarme a mi cuerpo, y tiene que ver esa voluntad. Si hay familiares de alguien con un trastorno alimenticio que vieran este video y están como con ellos tienen la voluntad de ayudar a su ser querido, pero no saben cómo acercarse. Tú que viviste ese proceso, ¿qué nos podrías compartir de eso? De cómo te hubiera gustado que se acercaran a ti, cómo te hubiera gustado que te ofrecieran una herramienta como Focus. Probablemente sí, no de forma invasiva. En mi caso sí fue de, te llevo a las clínicas y te llevo a terapias y tienes que entender porque tienes que entenderlo. Y sí, entendí, pero tal vez yo creo que una plática, un taller en donde justamente se hable de esta libertad, ¿no? De esta apertura, de este derecho que cada quien tiene de poder vivir y de poder estar en su cuerpo independientemente de la forma que tenga y sentirse saludable y a gusto, creo que para mí esa sería una muy buena forma. El decir,
tu cuerpo te contiene, ¿no? O sea, ahora es verlo diferente, no es como, ay, mírate, ¿no? Qué flácido, no, sino es más bien, tu cuerpo es tu vehículo que te permite experimentar placer, que te permite experimentar muchas cosas padres en la vida y entonces es como, no tienes que destruirlo, al contrario, puedes hacer de tu cuerpo tu aliado para experimentar muchas cosas, sobre todo, y siempre digo placer, porque es que es placer en la comida, placer en lo sexual, placer en ver un paisaje verde, placer en platicar con un amigo. Hay placer en muchas cosas que podemos hacer cada día, ¿no? Y tu cuerpo es el vehículo para eso, tus sentidos son el vehículo para eso. Entonces, una vez que tomas conciencia de eso y te dan las herramientas, ya es más fácil. Entonces, tal vez a mí me hubiera gustado mucho que mis papás o alguien me hubiera dicho, mira, hay una plática sobre un cuerpo femenino que te contiene, ¿quieres venir? Ah, perfecto. O este extracto te va a ayudar en esa asociación que haces con la comida, que puede ser positiva, que puede ser nutritiva, pues igual, ¿no? Entonces, sí, cada caso es diferente, cada organismo es diferente, pero tal vez un taller, una plática a mí es lo que me hubiera gustado. Muy bien, pues gracias por la presentación que nos compartiste, Adri. Y pues me quedo con una última pregunta para ti, porque mencionaste el camino de la bulimia o de la anorexia como un camino hacia la muerte. Pero ahorita que hablaste de retomar una relación con el cuerpo desde el placer que te conecta al bienestar y como tú dices, estar presente en tus sentidos para disfrutar y disfrutando un sentido de autocuidado hacia ti porque eres ese vehículo de conectar con algo muy lindo allá afuera, surge. Entonces, tú pensarías que más que como tú dices, es algo que abarca muchos ángulos. Y me gusta esta manera de verlo, como empezar, como tomar conciencia de construir un camino hacia la vida y no hacia la muerte. Exacto. Sí, vida y muerte van unidos, como siempre decimos, pero si estamos vivos, pues es justo para eso. Nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero mientras pasa eso, yo sí pienso así, ¿no? Pues es construir este camino hacia la vida, se me hace algo muy, muy interesante, muy, muy propositivo, porque además es creativo, o sea, completamente. Es más fácil tirarse, ¿no? Hacia una adicción, es bien cómodo, pero el salir de esa zona de confort y el forjarse un camino y el tener que echar a andar tu mente y todas tus herramientas de forma creativa para construirte algo constructivo, valga la redundancia, eh, es un reto. Y ahí sí se requiere trabajo y ahí sí se requiere esfuerzo. Y tal vez no todos estén dispuestos de alguna manera a hacerlo, pero pienso que cuando te cae el 20, como decimos aquí, ya es más fácil, porque ya es algo que tú quieres, o sea, ya no es algo que te están imponiendo, ¿sabes? Porque también esa parte de rebeldía de cuando uno es joven, de que no, yo las cosas a mi modo, sí, o sea, pero perdemos de vista la otra parte, no es que uno quiera imponer, es simplemente tú tienes que pasar por tu proceso para darte cuenta, ¿no? Y ya que pasas y te das cuenta es algo muy bonito, porque entonces ya ni siquiera te peleas, ¿no? Ya es como ya estoy, o sea, entras en un proceso de paz, ¿no? De decir, ah, sí, pues sí, yo entiendo ya que es mi cuerpo, que es mi vehículo, que puedo disfrutar y listo, ya ni siquiera es un tema de estética incluso, ¿no? Que puede seguir siendo tal vez para la persona muy importante y está bien, yo creo que en gusto se rompen géneros, pero sí es algo que va más allá de tus medidas, ¿no? Sí, me gustó mucho eso que dijiste de al final todos nos vamos a morir, pero primero hay que ir por el camino, ¿no? Creo que Exacto. eso es algo que nos falta ahorita como sociedad con todo el tema de la pandemia y el miedo sí. a lo desconocido. Creo que nos hemos perdido de momentos de estar verdaderamente vivos y cuando estamos verdaderamente vivos, entonces ya no es tan atemorizante la idea de la muerte, ¿no? Pero hay, como tú dices, hay que pasar por el camino y llegar a esa aceptación.
Totalmente. Pues, Muchas gracias. Gracias a ti, Adri, y gracias por Gracias. acompañarnos. Nos vemos en algún otro video.